Recuerda que las situaciones y las personas solo te afectan si tú lo permites y les das poder sobre ti. Esta tarde, en Carolina la Mujer de Hoy, presentamos el segmento El Bienestar de la Familia. Bueno, y es momento ya de iniciar el tema. Recibimos a nuestro invitado, nuestro querido invitado, el licenciado Fernando Young. Bienvenido, Fernando, a Cabina de Globo. Hola Maya, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues aquí también vamos a querer compartir con toda la audiencia del programa muchísima información, así como estábamos comentando antes de entrar ahorita de lleno al aire. Ajá. Es un tema que a todos nos afecta. Por supuesto. Por mucho que yo tenga poder, por mucho que tenga muchos músculos, por mucho que tenga una pistola bien grande, todos tenemos miedos. Y a todos nos obstaculiza, nos bloquea, y es una de las grandes causas por las cuales ahorita nos sentimos lo infelices que somos. Nos paraliza, ¿verdad? Realmente. Así es. Muy bien. Y tal vez ahorita muchas personas estarán pensando de qué vamos a hablar acerca del miedo. Ajá. Y estarán pensando de qué tipos de miedos tendrán. No hoy vamos a hablar acerca de, porque sí existe, ¿no? El miedo a las ratas, el miedo a la noche o a la oscuridad, el miedo a la muerte. A estar encerrado. A la claustrofobia, así es. Pero hoy queremos hablar y enfatizarnos mucho acerca de aquellos miedos que son cotidianos, que incluso no les ponemos atención, que son grandes factores de autosabotaje nuestro. ¿Por qué? Porque son aquellos que nos impiden a ser independientes, a lograr un mayor éxito en nuestra vida, como por ejemplo acceder a un mejor trabajo o incluso lanzarme a tener mi propio negocio. Es el miedo que nos bloquea a, por ejemplo, no decir lo que siento a pesar que estoy incómodo o incómoda en una situación. Claro. ¿Sí? El miedo a no conseguir otro trabajo, entonces me quedo aquí todavía porque... Aunque no me guste, aunque critique día y noche. Fernando, por definición, yo creo dos cosas como para iniciar. Definir exactamente qué es el miedo, y hemos hablado en otros programas que toda emoción, o sea, toda emoción tiene un propósito. Así es. ¿Cuál es el propósito del miedo? Bueno, en primer lugar, antes de que hablemos de las emociones, me quiero referir porque nos escuchan muchos estudiantes de varias facultades de psicología y quiero mencionar esto. Saludos a todos, y hoy quisiéramos invitarles a reportarse aquí al 5020, nos encantaría saludarlos. Porque en psicología, pues hay ciertos mitos sagrados, ¿no? Quiero darle información que, de verdad, en lo que es la clínica práctica de todos los días, podemos analizar algo. Paul Ekman, en 1983, se hicieron estudios longitudinales, Maya, durante 3 años en 56 comunidades del mundo. Las filmaron a través de las expresiones faciales de cada persona, no importa la cultura, ¿sí? Desde la Australia hasta la Nueva Guinea, hasta Siberia y hasta Groenlandia. ¿Y qué encontraron? 6 emociones básicas, los grandes 6 les llaman ellos, ¿no? Ira, alegría, miedo, tristeza, sorpresa y aversión. Son emociones que están aquí y en cualquier lugar del mundo. Y son básicas y fundamentales en cualquier ser humano. Y no son comunes a todos. ¿Y por qué es importante que hablemos de las emociones? Porque todos somos seres emocionales. Para toda la gente que le gusta la administración de empresas, la mercadotecnia y todo lo que es el movimiento de emprendedurismo, ¿por qué no se meten en YouTube y busquen algo que se llama neuromarketing? ¿Sí? Hay un autor que se llama Jürgen Klarik. Él fue uno de los dueños de una de las grandes empresas de publicidad en México. Y él entra en una crisis. ¿Por qué? Porque se da cuenta que sus clientes le pagan millones de dólares para armar enormes campañas y se dan cuenta que no tienen el éxito que pensaban, utilizando todas las estadísticas, utilizando todos los Gropus Focus, ¿y cómo se llama? Focus Group, de todas las cosas que podamos hacer. ¿Y qué creen? Nunca le pegaban. ¿Por qué? El consumidor compra. ¿Y qué se dieron cuenta? Que básicamente son disparadores emocionales. Por supuesto. Porque ahorita me pueden decir en una encuesta que yo prefiero el detergente A al B, y después a la hora de la hora me quedo con el otro. No comprar ese, por supuesto, así somos, toda la razón. Y somos seres sumamente emocionales y muchas cosas, a pesar que yo diga voy a comprar ese auto porque me hace tanto por galón, porque el color es de los que menos se los roban, no, siempre hay un trasfondo emocional
que me hace conectar para comprar ese carro. Y que no hay nada malo en ser emocional, porque mire, cuando alguien le dice, Fernando, no sé si le ha pasado, y le dicen, fíjese que tengo esta amiga, pero es que es muy emocional. Hay una connotación negativa. Sí. De las emociones. Es yo creo muy que chillona, ajá, no se controla. Exacto. ¿Sí? Hay una parte que creo yo tenemos que estar claros en relación a las emociones. Las emociones no son enemigas. Así es. ¿Y cuál es la función del miedo? Porque todas las emociones tienen una función de ser. ¿Sí? La función del miedo es básicamente un mecanismo de alarma, un mecanismo de protección. Uh-huh. Y ya que es en sí el miedo, es una perturbación del ánimo que nos está diciendo, manténete alerta, algo puede podría. pasar. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede con la reacción biológica del miedo? Por ejemplo, hay un área en nosotros que viene y va a segregar lo que es la adrenalina y el cortisol en la glándula suprarrenal. ¿Y qué va a generar por lo menos estas dos hormonas, que son también hormonas del estrés, llamamos, el cortisol y la adrenalina? Van a hacer de que nuestro corazón empiece a latir mucho más rápido, ¿sí? Nuestra presión arterial, para que se riegue la sangre por todo el cuerpo. Vamos a generar mucha más energía a nivel de las piernas para poder huir, ¿sí? Igual a nuestras extremidades, ¿ok? Se nos van a dilatar las pupilas para que estemos mucho más perceptivos y atentos a que algún cambie en nuestro entorno. Nuestros niveles de insulina se van a disparar, ¿para qué? Para tener suficiente energía para pelear o para huir. Porque hay que entender algo. En todos los animales ustedes pueden verlo, y nosotros de seres humanos también lo hacemos, porque somos entidades biológicas también. ¿Y qué es lo que podemos ver en una situación de miedo? Hay 3 reacciones. La huida, ¿sí? Uh-huh. El bloqueo, incluso podemos ver que hay animales que se hacen los muertos o que entran en shock, ¿sí? Sí. Es bien común cuando ustedes miren el Animal Planet, viene, por ejemplo, el tigre y agarró a la gacela y la tiene aprisionada del cuello, y la gacela, ¿qué creen que sucede ahí? Está en estado de shock, ya no siente, ¿sí? Ya su cuerpo ha generado tanta adrenalina que ya no siente dolor. ¿Y qué sucede? Cuando el tigre viene y se limpia un poquito los dientecitos de la sangrita y lo que sea, hay un mecanismo de supervivencia en todos los animales, incluso en nosotros, que se despierta rápidamente y empieza a salir, y sale a correr. Corriendo. Y por eso vemos varios videos donde sale milagrosamente la huida de la presa, ¿sí? Pero miren la diferencia de nosotros los humanos. A nosotros, si nos agarra un tigre, ¿sí? Y después, por milagro que nos lleguen a salvar y a auxiliar, vamos a quedar con el gran trauma de, ¿y si algo me puede pasar? Ajá. ¿Y si un perro me muerde? Sí, porque la gacela no queda con eso, pues. Sí, o sea, no hay psicólogos de gacelas. No. ¿Sí? Sí, mucho de perros, ahí está César Millán. Ajá, sí, mucho. Pero nosotros quedamos con ese trauma. Sí. Después vamos a hablar acerca de cómo se generan los miedos en nosotros, porque hay diferentes factores, ¿no? Desde genéticos, biológicos o condicionantes a nivel social. Y la última reacción a nivel biológica que generamos nosotros para enfrentar al miedo también es la confrontación, Maya, ¿sí? Y esto hay que entender algo. Ustedes ven cuando le lanzan los cazadores a una jauría de perros, a un jabalí, por ejemplo, a un cerdo salvaje, y viene el jabalí, sale huyendo, ¿sí? Porque son 6 contra mí. Claro. Por mucho que tenga mis cachitos y mis colmillos grandes, no me las voy a... Pero cuando lo acorralan, ¿qué creen? Si ustedes pueden ver, batalla. El cuerpo cambia. Han hecho análisis con dardos de los diferentes niveles de testosterona y adrenalina que hay en el cerdo cuando está huyendo y cuando está acorralado. Miren qué increíble. Qué interesante. Y es diferente, ¿por qué? Porque cuando ya está acorralado, él genera muchísima más fuerza. El pelo se le pone como erizado, ¿sí? Los músculos de su espalda y su lomo se vuelven más grandes. Todo el cuerpo y lo por protege. eso de que cuando lo ataquen los perros, por lo menos va a matar a 2. ¿Sí? Y que lo van a cazar. Increíble. Sí, pero por lo menos se defiende. ¿Y algo similar pasa en el ser humano, Fernando? Sí, por ejemplo, de lo que menciono en este sentido acá, es que quiero compartir algo. Mucha gente en la práctica, en la clínica, me ha contado, ¿no? Que tal vez tenían algún miedo. Por ejemplo, algún hermano que les pegaba mucho, algún compañero del colegio o de la colonia o del barrio. Yo tenía uno, le voy a contar. Que le hacía bullying, que me atacaba, que me hacía de menos. Y les quiero contar algo. Yo vi algo en mi colegio,
vi a uno chiquito que siempre lo molestaban en la fila de la cola de la tienda y lo molestaban, pero un día a saber qué tenía el niño, pero también gracias a Dios porque ese día reventó, le pegó una trompeada al más grande que le sacaba una cabeza, pero a partir de ahí todo el mundo ya lo nadie respetaba. lo molestó. Le voy a contar porque ahora que usted menciona esto, yo recuerdo que de niña yo padecí de mucho miedo a la oscuridad. Terrible. O sea, era un miedo que en verdad me paralizaba. Sin embargo, creo que disminuyó un poco en la adolescencia, pero les soy honesta. O sea, la oscuridad siempre me dio miedo. Cuando fui mamá, ya no. Cuando fui mamá, ya no. Porque yo le iba a enseñar a mis hijas, y me recuerdo también, recuerdo también. Primero que si estaba la nena dormida en el moisecito o en la cuna, en una habitación oscura, y medio gemía, a mí no me importaba, yo simplemente entraba, la tomaba en mis brazos y se acabó. Y me recuerdo que una vez ella muy chiquitita, apenas podía hablar y apenas caminar, me dijo que sentía miedo. Porque estaba oscuro, y yo le dije, no, vení, te vas a ver que no hay nada. Entonces, sin prender la luz, entré con ella, tomada de la mano, al cuarto oscuro. Luego la cargué en mis brazos, la abracé y le dije, ¿ves? Y empezamos a hablar de lo lindo que era la oscuridad, que la noche era hermosa y que era oscura. Míreme a mí de gran valiente. Muy bien, ajá, esa es Eso una fue muy buena manera de confrontar ese miedo. Claro, pero tuve este aliciente mucho más poderoso que mi miedo mismo. El amor a mi hija y el no querer trasladarle el mismo miedo. Ahora, de una vez que estamos hablando acerca de ese tema y nos vamos a adelantar un poquito al origen de los miedos, muchos miedos es que nos lo trasladaron nuestra familia. Totalmente. ¿Cuántos de ustedes habrán escuchado en su familia que decían, no gasten porque no sé si voy a mantener todavía el trabajo? Ajá. Por favor, ahorren porque no vamos a llegar a final de mes. ¿Cuántos de ustedes se quedaron con ese miedo de que no va a haber suficiente? Tengo que guardar, no puedo gastar. ¿Sabe qué me pasó ahora por la mente? ¿En cuántas familias hay alguien que no se casó? Y el miedo de todas las mujeres es ser la siguiente. ¿Verdad? Así es. Por ejemplo, yo les quiero comentar el caso. Yo en el año 97 tuve un gran accidente de tráfico, de tránsito se dice, mejor dicho. Había una tremenda lluvia, había un tipo borracho tirado en plena calle. Yo iba ahí casi que a atropellarlo y por esquivarlo el carro me empezó a patinar. A final de cuentas vine, volteé el carro y choqué de frente en la avenida del otro lado y otro carro me chocó. O sea, de frente, pero yo volteado, imagínense, ¿sí? Y en esa época no estaba de moda el usar el cinturón de seguridad. Pues la situación es que la imagen de que a mí se me quedó grabada en ese instante del accidente, cuando venía el otro carro, las luces, la lluvia, y que venían enfrente a chocar, y me estoy dando cuenta que ahorita lo estoy mencionando, claro, y no siento absolutamente nada de miedo, pero les cuento que después del accidente, y también quiero agradecer a mis ángeles porque no me pasó absolutamente nada. Recuerdo que mi familia pasó después de ahí cuando vieron el carro, se asustaron para saber cómo habría quedado yo, ¿no? Pero a mí no me pasó absolutamente nada. Ay, incluso bueno, a la otra persona que me chocó de frente quedó muy mal del cuello. ¿Y usted nada? Sí, ahora, ¿cuál es la situación? A mí me afectó durante por lo menos un mes el ir manejando de noche o salía con amigos en esa época y yo miraba los flashazos de las luces y me sentía erizar todo por de sentir supuesto. Aquí viene el cuentazo. Ah, sí. Entonces, pero en esa época ya trabajándome y yo mismo vine y entendí cuál era mi miedo. Y lo que hice es algo que a veces practicamos también en clínica, que se llama acercamientos progresivos. Si yo le tengo miedo a algo, no me voy a acercar directamente a esto, ¿sí? Pero puedo acercarme poco a poquito. Poco a poquito. ¿Qué hice yo con este miedo a las luces? A este miedo de manejar de noche, de que me pasara algo, que algo se me volviera a estrellar. Empecé a manejar despacio, pero empecé a manejar más de noche. A propósito, me acuerdo que manejaba como media hora más de noche, tranquilo, y relacioné mucho mi estado de tranquilidad. Ponía hasta música así New Age, tranquila, respiraba profundo, manejaba despacio, hasta que empecé a relacionar que la relajación con manejar de noche es posible. La idea es empezar a generar registros en tu cuerpo.
¿sí? Claro, Y eso nos diferentes ayuda. experiencias, por supuesto. Por ejemplo, si hay un niño que tiene miedo al agua y yo le estoy empezando a gritar, no seas cobarde. Y lo meto en la tina a la Y lo fuerza. tiro. Y, Dejemos a la tina, dejemos a la piscina. ¿sí? Ajá. Y mirás qué haces, porque todos en mi familia han salido adelante. Ese niño va a quedar traumado. Por supuesto. ¿sí? Otra situación acerca del miedo. Máxime si le digo miedoso. Así es, ya lo personalicé. Ujú. ¿sí? Hoy queremos compartir, Maya, un contenido que Sí. si ustedes mandan al 5020, ¿cuál palabra va a ser hoy? La palabra contenido. Sí. Contenido al 5020. ¿Qué podemos encontrar en ese contenido, Fernando? Ahí estamos explicando justamente todo lo que vamos a hablar hoy en el programa, pero Ajá. nos especificamos mucho en qué es el miedo, cuál es la función del miedo, cómo se reacciona nuestro cuerpo para huir, y ahí mencionamos también sobre todo y nos enfatizamos en darles como muchísimos tips para cómo entender nuestro miedo, cómo conectarnos emocionalmente con él, saber cuándo surgió, cómo me afecta, desde cuándo está conmigo, ¿sí? Pero sobre todo darnos pautas para cómo lidiar con él, porque hay una cuestión importante. Todo el mundo si siente miedo, me lo quisiera quitar, que me lo exorcicen, que me lo quirúrgicamente que me lo quitaran, Ujú. pero hay que entender algo. Si tenemos una actitud reactiva hacia el miedo de esa forma, pues a lo que te resistes persiste, dice el dicho. Sí. La idea es, ¿qué pasa si en vez de querer matarlo, qué pasa si lo abrazamos? ¿Qué pasa si en vez de tratar de huir del miedo que estoy sintiendo, pongo tal vez mi mano en el pecho, cierro los ojos, respiro profundo y me imagino que le digo a esta sensación, gracias por estar acá? ¿Por qué? Porque el miedo es un amigo, ¿sí? El miedo me está diciendo, hay algo, hay alguna flaqueza en ti, hay alguna carencia. ¿Qué debes atender? Así Ujú. es. El miedo siempre nos va a indicar Sí. cuál es nuestro punto Porque flaco. el miedo es una alerta. Entonces, las alertas se dan en favor de quien las recibe. Miren, en verdad Dios no nos puso el miedo solo para que los humanos les cueste un poquito. No. Ya de no. veras. ¿Y saben por qué también es importante que nos metamos de lleno? Porque casi cuando hablamos de nuestros miedos. Pregunto, escuchen ustedes ahorita que empieza el año electoral, ¿qué candidato dice, miren señores, estos son mis miedos? No, todos están ufanándose de que yo puedo, yo hago, pero yo votaría por aquel que me digan, estos son mis errores y estos son mis miedos. Estos son mis aciertos. Bueno, pues ya lo sabe. Envíe la palabra contenido al 5020. El material que siempre nos prepara Fernando es de altísima calidad, va hecho con el corazón, trae muchísimos tips, muy práctico. Contenido al 5020 para tener todo este contenido del miedo. Y también vamos a regalar, Maya, 2 Sí. entraditas para este taller de constelaciones de este sábado. Así es, tenemos con la palabra entrada al 5020, si usted quiere participar con Fernando John de Constelaciones, puede enviar entrada al 5020 con su nombre y sus datos completos, por favor. Este sábado, ¿en qué horario, Fernando? Va a haber un taller en la mañana de 9 a 1 y la segunda jornada del taller va a ser de 2:30 a 6:30. Bueno, Vamos a regalar una entrada para la mañana y una entrada para la tarde. ¿para qué pueden ir a Constelaciones? Si usted va a un taller de constelación, va a ir a un taller grupal donde va a entender cómo hay muchas dinámicas en la familia que se inician desde generaciones atrás. Y ahí podemos darnos cuenta que nuestro destino, a pesar que creamos que somos individuales y que todo lo voy a hacer por mi propia cuenta, nos damos cuenta que muchos patrones, muchas actitudes, incluso el tema de hoy, muchos miedos, vienen desde atrás. Hemos visto familias, Maya, incluso le pueden preguntar a cualquier psiquiatra y pregúntenle acerca de las fobias. Y hay estudios acerca de que hay fobias, ¿sí? Que es un miedo paralizante, irracional, que vienen incluso en familias. O sea, este niño nunca tuvo, por ejemplo, un contacto o un trauma con las arañas, pero tiene un trauma con las arañas. Porque alguien murió antes, de un piquetazo cuando fue a Holanda, en alguna isla, y ahí murió de alguna enfermedad de esa picadura de araña. Bueno, pues es una excelente oportunidad y una excelente vivencia en compañía de Fernando John. Envíe la palabra entrada al 5020 porque 2 de ustedes se van a ir a constelar este sábado. Buenísimo.
Y Maya, hay otra cuestión que quisiéramos comentar acá. Estamos colocando aquí en el Facebook un mensajito acerca de cuáles son sus mayores miedos y cómo los vencí. Nos gustaría escuchar testimonios de las personas que se enfrentaron a sus miedos y que salieron avantes acerca de eso. Ingresen por favor al Facebook Carolina la Mujer de Hoy y posteen debajo de la pregunta cuál ha sido tu mayor miedo y cómo lo has superado. Gracias por todos los que ya están participando. Facebook Carolina la Mujer de Hoy. También nos pueden seguir en Twitter @lamujerdehoygt. Hay varias cosas que podemos ahorita unir con respecto al miedo, Maya. Por ejemplo, está la ansiedad, está el miedo y está el pánico. Son diferentes. Hay algo que se llama... Diferentes intensidades de la... Así es, ¿verdad? porque es la misma emoción, digámoslo así, emoción básica. Ajá. Así es. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, la ansiedad es cuando hay la anticipación de que algo malo puede ocurrir. No es tangible. ¿Sí? Esa es la diferencia con la ansiedad. El temor o el miedo ya es, se va a morir él y me voy a quedar solo. Ya es una especie de certeza. La ansiedad es como, ¿y si no viene mi hija? Y ya son las 1 de la mañana y no vienen. ¿Y será que les pasó algo? Y el miedo es cuando yo ya la vi en mi mente, que Así chocó, de todo. Y no me ha contestado por 4ª vez el teléfono. Qué cosa. Contesten, a propósito, si hay adolescentes. Contesten. Esa es la diferencia entre la ansiedad y el miedo. Y el miedo. El miedo es más tangible, la ansiedad es más difusa, pero hay una cuestión, siempre es dañina. ¿Por qué? Porque la ansiedad, pongámoslo así, es muy similar al estado de estrés que manejamos, son las mismas reacciones. El cuerpo se está desgastando por estar en un crónico y perpetuo estado de alerta. ¿Qué creen que les va a pasar? O sea, cuando ustedes van al médico, lastimosamente el médico solo les dice, mire, es que tiene mucho estrés. Pero, ¿y qué para eso qué le dan? Le dan esta pastillita, le dan este ansiolítico, pero ¿estamos solucionando desde ahí, Maya, el origen de todo este problema? No, en realidad no. ¿Hay cuánta gente de los que nos están escuchando ahorita sufren de hipertensión, sufren de insomnio? ¿Y qué les van a dar? Una pastillita. Sabe que yo sí quiero decir hoy, Fernando, yo sé que usted me va a ayudar. Hay muchísima de nuestra gente que está tomando ansiolíticos, antidepresivos, sin haber resuelto el origen de su problema. Entonces, encima de ese problema, usted está llevando a su cuerpo químicos y está alterando una buena cantidad. Yo le diría, mire, váyase a la raíz de las cosas. Y como bien decía Fernando, las emociones, en las emociones radica, Fernando. Ahí está todo. Ahí está todo. Entonces, no tenga miedo. Por ejemplo, hoy que Fernando está por acá, yo le diría y lo invitaría, no tenga miedo de ir a un psicólogo. Vaya y plantee sus miedos. Vea qué es eso que le está causando ansiedad, que lo lleva al temor, que lo lleva incluso al pánico. Últimamente, se nos han reportado casos, Fernando, de ataques de pánico. Híjole, mucho más que antes. Y eso no se resuelve con un medicamento. Así es. Si muchos le van a dar un antidepresivo y lo que creen que va a pasar es, ya no siento tanto dolor, ya no siento tanta ansiedad, pero claro, ¿eso es ser feliz? Pues no. Y recuerde, Fernando lo dijo muy bien, somos seres emocionales, pero también somos entes biológicos. Es un todo, no se puede trabajar por separado. Es un todo, tenemos que trabajarlo todo. Y a veces creo también, Maya, que es producto, ¿no crees que estamos en una cultura del ya, del ahorita? Apache un botón, ya tengo la información. Claro. Sí, o sea, tengo todo ahorita. Mire, entonces la pastillita es un ya. ¿Por qué es el éxito de las pastillitas para adelgazar? Porque yo no quiero correr ni quiero adelgazar, pero quiero tener esos abdominales. Sí, porque aparte ni quiero esforzarme. ¿Verdad? No. Yo creo que ya es momento de pensar en forma diferente y a resolver de raíz lo que hay que resolver. Sí, hay unas frases que colocamos hoy en nuestros Facebook, también en Carolina, la Mujer de Hoy. Y también en Fernando John, Psicología Integrativa. Sí, y hay aquí una frase que me gustaría compartirles. Si ustedes conocen, hay un personaje que se llama Nick Vujicic, ¿sí? Nick Vujicic, él es pastor cristiano, pero él tiene la situación y la característica que no tiene brazos ni tiene piernas. Sí, el hombre sin extremidades. Sí, y él tiene una frase que dice, el miedo es la mayor discapacidad de todas. Wow.
Miren qué linda. Una persona Sí. que no tiene ni brazos ni piernas. De él pueden buscar el libro Un corazón sin límites. Es simplemente maravilloso. Es impresionante. Así es. Es un hombre que sin extremidades hace todo en la vida. Ujú, es totalmente independiente. Impresionante. Y para que también tomemos en cuenta y agarremos fuerza para enfrentar nuestros miedos, compartimos también ahí en nuestro Facebook, Maya, esta frase que a mí me encanta, que dice: el pasivo solo sigue su destino, el valiente se crea uno. ¿Sí? Así es. Porque hay una cuestión importante, ¿sí? Todos tenemos miedos, ¿sí? Y valiente no es aquel que no tiene miedo. Valiente es aquel que, a pesar de este miedo que siento, vengo Ahí y me lo voy. enfrento, Ujú. ¿sí? Y yo quisiera recordarles a todos, que los que nos están escuchando, que si ustedes se vieran como Dios nos ve a cada uno de nosotros, tal vez lo que nos da miedo es nuestra propia luz. Tal vez lo que nos da miedo, Maya, es nuestra propia grandeza, nuestra propia fortaleza. Y lo que pasa es que tal vez nunca nos hemos visto hacia adentro quién realmente somos. A mí me llama muchísimo la atención la gran ignorancia que tenemos acerca de nosotros mismos, acerca de nuestras propias emociones. Porque cuando yo le pregunto a alguien en clínica o en la vida personal o en una plática casual, Maya, cualquier situación, por ejemplo, ¿por qué no le haces caso a tus papás? ¿Por qué cortaste a tu novio? ¿Por qué le sos infiel a tu esposa? ¿Por qué lo que seguís sea. haciendo? Y Ajá. siempre mucha gente me contesta, no sé. Tan desconectados estamos de nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? ¿Somos maquinitas que estamos viviendo por inercia o estamos tomando decisiones racionales con un propósito? ¿Sí? Y también lo que pasa acá es que desconocemos el mapa de nuestro interior, porque el no sé, yo les digo en la clínica siempre, Maya, a partir de la tercera sesión no se vale decir puede. no sé. Sí, no. Y ahí sí que les digo, o los amarro, les pongo el foco aquí enfrente, así como la Gestapo, Ajá. y pregúntele a su ser interior. Con la Gestapo, Dios santo. Ahorita le habla al ser interior. ¿Sabe qué es impresionante? Que sí sabemos. Siempre sabemos. Y es lo que sucede, de una metáfora que alguna vez leí, un cuento, ¿no? De dónde se escondió Dios, en el lugar donde menos buscaría el ser humano, en su interior, ¿sí? Igual, si uno va a su interior, ahí encuentra todas las respuestas, ¿sí? No tenemos que ir hacia afuera. Una de las charlas, de las conversaciones más importantes que hemos ignorado, Fernando, es la conversación con nosotros. Pediríamos menos consejo, de verdad, andaríamos menos ansiosos, superaríamos nuestros miedos al rechazo, a la desaprobación, incluso a la soledad, si pudiéramos hacernos más compañía, nosotros a nosotros. Así O sea, es, el yo con yo. Así es, gracias, Maya, porque ese es uno de los pasos fundamentales para sanar cualquier tipo de miedo, el llenar mis carencias, el llenar mis vacíos. Yo lo que he detectado en los años de experiencia es que, por ejemplo, a veces no encontramos, por ejemplo, el trauma original que causó, por ejemplo, el miedo a los cambios o el miedo a viajar, por ejemplo, y no hay ningún trauma, o sea, no se cayó ningún avión, no me detuvieron en ningún aeropuerto ni nada por el estilo, pero cuando empezamos a trabajar dos conflictos que vamos a hablar más detenidamente, que es el conflicto de valía y el conflicto de capacidad, ¿qué sucede? Mis miedos bajan, mi ansiedad disminuye. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento que soy valiosa, soy digna, que soy merecedora de ser feliz, que yo soy capaz, que puedo y que tengo los recursos, Maya, el miedo tiene que disminuir igual que la ansiedad. ¿Por qué? Porque el miedo es la anticipación del dolor. ¿Cuándo? ¿Por qué de dolor? Porque, ¿y si yo no tengo los suficientes recursos? ¿Y si en mi análisis el reto es muy grande o mi contrincante es más fuerte que yo? Pues por supuesto me da miedo. Claro. ¿Sí? Desde ahí viene esa reacción de miedo. ¿Ok? Y de lo que estábamos comentando acerca de la ansiedad, pues hay ataques de ansiedad y hay ataques de pánico. ¿Por qué los dividimos así? Porque son diferentes niveles. ¿Cuáles son un ataque de ansiedad? Un ataque de ansiedad puede suceder, y es muy común, Maya, igual que los de pánico, cuando no he resuelto una emoción, cuando tengo algo guardado. Es muy normal, y se los quiero decir, porque a mí también ya me tocó unos cuantos episodios y momentos de ataques de ansiedad y también de pánico. Y era porque en esa época no me guardaba tantas cosas, claro, y trabajaba tanto que nunca me dio tiempo de ir a mi terapeuta.
que en un momento dado venía y exploté. ¿Cuáles son los síntomas de un ataque de ansiedad? Sudoración, tensión en todo el cuerpo, taquicardia, o sea, una alteración de la frecuencia cardíaca, puede haber obnubilación, o sea, puede haber mareo, puede haber bloqueo, me falta la memoria, me siento perdido. Me siento con la vista nublada. Así es. Y me falta la respiración y es una ansiedad persistente de angustia de que algo malo me puede pasar. Por eso le llamamos ataque de ansiedad. Hay una desesperación porque siento como que, yo me acuerdo, hasta me vino, mira las sensaciones, Maya, de ver de dónde me agarro. Claro, ¿sí? Porque me estoy cayendo. Sí, porque no, la idea aquí es, no tengo control. Eso, sí, totalmente. Usted, sí. Cuando ya llegamos a los niveles del ataque de pánico, me tiro al suelo. Me pongo en una esquina, me acuclillo, me pongo en posición fetal debajo de una mesa. Movimiento de adelante hacia atrás. Así es, muy bien. Me recuerdo el efecto de la mecedora, ¿no? Porque eso me ayuda a recordar sensaciones de contención de mamá, ¿sí? ¿Y qué creen que llegamos ahí a un punto? Es como que hicimos una regresión a nuestro estado de niño, indefensos, ¿sí? Y quiero comentar de una sola vez con esto, Maya. Siempre que yo tengo miedo ante una situación, imaginémonos que ahí estamos de a 8 años. Ahí nuestro ser emocional está como el niñito o la niñita que iba a la piñata y no la escogieron para los juegos del cumpleaños. O que jamás le dieron el turno para que pasara y participara. Pero, por ejemplo, cuando hacemos varios ejercicios de sensibilización con clientes, Maya, y les digo, por ejemplo, imagínese a su papá que tanto usted le tiene miedo, que usted no lo puede confrontar, ¿qué empieza a sentir? Y empiezan a hacer las caras, Maya, de el puchero de la niña lastimada, cruzan los brazos, los tobillos, bajan la cabeza, la mirada. Y todo el lenguaje corporal empieza a traducirse a una niña de 8 años. Y le pregunto, ¿cómo te sentís con él? Lo veo grande, lo veo como cuando yo era chiquita. Ahí está. ¿Y tú cómo te sentís? Siento que me va a pegar. ¿Tenés poder? No, él me domina por completo. O sea, y si se dan cuenta, ahorita es una mujer de 30 y tantos años. Incluso tiene hijos. Así es, pero ¿qué sucede? Ahí entró una regresión. ¿Cómo me puedo dar cuenta a la edad que yo tenga que no he resuelto algún miedo? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Cuando me está incapacitando para la vida, cuando me está bloqueando para lograr mayor realización y mayor éxito. ¿Sí? Por ejemplo, es claro ver, si yo estoy con un marido abusivo que me golpea, que me pasa a las mujeres enfrente, y a pesar que me duele, y no puedo hacer nada, ¿qué miedo me está bloqueando? Claro, tengo miedo no resuelto. ¿Sí? Y como tantas veces lo hemos hablado ya en el programa Maya, del tema de infidelidades, del tema del divorcio, de los duelos, de todo eso, ¿cuál es la principal desventaja de las mujeres cuando están casadas y este matrimonio no funciona? ¿Y cuál es un factor que mantiene a las mujeres atadas? ¿Qué es? El miedo a salir adelante solas. ¿Por qué? Porque económicamente no son independientes. Tal vez el tipo ya no lo quiero, ya me parece gordo y feo, ya lo aborrezco, pero sin él no puedo pagar las cuentas. Qué cosa. Sí, el miedo de no salir adelante. Ahora, como decíamos, el pánico es mayor que la ansiedad. El pánico es una angustia extrema, ¿sí? Se le llama también el horror. Siento y percibo de que realmente el peligro está muy cerca y me va a destruir. Entonces la desesperación es extrema. Porque incluso a nivel corporal se siente distinto, Fernando. Hay una reacción tan fuerte, Maya, que es típico para los que han tenido el nivel de ataques de pánico. Se dice, de verdad, el nivel de 1 a 5. De 1 a 3 es ansiedad todavía. 4 y 5 ya son ataques de pánico. ¿Cómo nos damos cuenta del ataque de pánico? Por ejemplo, cuando ya hay hiperventilación muy severa y le cuesta respirar bastante, cuando la persona está tirada en el suelo y cuando cambia el color de la visión. Es tan fuerte la reacción bioquímica en un ataque de pánico. Ojo, no necesariamente es así, pero puede empezar a ver todo en azul o todo en verde, como si fuera un daltónico, ¿no? Como todo en rojo, ¿sí? Y siento también que el cielo se me cae. Es horrible. Y tiene sentido nuestra frase de se me junta el cielo con la tierra. Ahí está. ¿Sí? Por otro lado, también nos da pánico en las situaciones que se llaman fobias.
¿Qué es una fobia? Fobia es un miedo irracional e intenso a algo que la mayoría de las personas no considerarían peligroso. Por ejemplo, el miedo a las alturas, el miedo a los aviones, el miedo a volar, ¿sí? Pero como les digo, a veces, ¿cómo podemos descubrir dónde se originó mi miedo y cómo podemos empezar a sanarlo? Empiecen a analizar cuándo fueron las primeras sensaciones de esa ansiedad. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a entender cuáles son las verdaderas causas del miedo. Y si quieren, vayamos por un cierto orden. A nivel biológico, puede ser, Maya, que yo tenga mayor predisposición al miedo que otras personas. Analiza tú, ahorita, y cada quien en su casa que nos está escuchando, analicen a sus hermanos y a sus hijos. Nos educamos supuestamente en la misma casa, con los mismos padres, con los mismos colegios, ¿sí? ¿Por qué unos hijos tendrán más miedos que otros? ¿Sí o no? Sí, porque hay unos que les gusta tirarse de canoping, de venirse y tirarse en bungee y el otro, hay otra que no. Y nos educamos en el mismo lugar. Aquí estamos hablando de temperamento. O sea, es más difícil que nadie se aviente así si no es ni colérico ni es ni sanguíneo. Tal vez un temperamento flemático. ¿Y cómo se llama el otro? Melancólico. Y el melancólico, por supuesto, esos tal vez al ratito que si alguien los empuja un poquito. A la cuenta de 3 me lanzan muchas. Sí, ajá. ¿Verdad? No, pero el sanguíneo es... Ni volado. le han avisado que ya está puesto el asunto y ya se tiró. Así es. Entonces puede venir mucho desde la genética. Otra cosa que mencionábamos, como decíamos, de las fobias, es que muchos miedos se trasladan de generación en generación. Tanto en la iglesia cristiana como católica se habla de cadena de iniquidades. Por eso es que trabajamos maldiciones también. generacionales. Así es. Nosotros aquí en psicología le llamamos con otro nombre, tal vez no tan duro como maldiciones, ¿no? Sino que le decimos pactos intergeneracionales, ¿sí? Porque son inconscientes. Que al final bendición no son, ¿verdad, Fernando? Así es. Es como una jaula, es una presa. Sí, es esa cadena espiritual. que va de una generación a otra reproduciéndose. Y quiero comentar de esto, Maya, porque para constelar, lo hermoso es de que siempre sale la dinámica que está detrás de un conflicto. Quiero comentar esto porque pedí permiso para hacer mención. Trabajé con una señora que era muy exitosa a nivel económico, ¿sí? Pero de repente empezó a ver que varios de sus negocios no estaban funcionando y se estaban quebrando y se estaban rompiendo la alianza con ciertos socios. Y mire, Fernando, constelemos, quiero ver qué pasa. Y lo constelamos. Porque se puede constelar enfermedades, problemas existenciales como nunca mi mamá me quiso, o mis padres me amaron, o mis hijos no me quieren, o temas económicos, o temas pareja, de salud, o lo que sea. ¿Y qué creen que salió con esta persona? No podía tener mucho más dinero porque su familia no tenía. Porque toda su familia había sido pobre. Entonces es como que... Se sentía traicionando. Ahí está, traicionando la conciencia familiar. En otra situación que también vimos con una... Bueno, esto lo he visto en muchas ocasiones. Vienen mujeres solteras y me piden ayudarlas a que constelemos por qué está pasando que no encontramos pareja. Y cuando vemos ahí muchas mujeres de esta familia se quedan solas. Claro. Y por una fidelidad inconsciente. Se queda. Y le iba a preguntar, en casos, por ejemplo, de infidelidad, los hombres han sido infieles, todos, ¿verdad? De generación en generación. Una persona puede, en esa falsa lealtad, ser infiel. Por esa. Hay muchos patrones, sí. ¿Verdad? Sí, es cierto. Yo he visto muchísimos, estoy trabajando con varios casos así, ¿no? Donde cuando hablamos, bueno, ¿y cómo fue el modelo de su relación primaria, ¿no? ¿Qué vieron usted en su relación con papá y mamá? Ah, mire, mi mamá le quemaba el rancho a mi papá, o mi papá le quemaba el rancho a mi mamá, y no fueron 2, fueron 4. Y cuando se da cuenta, fíjese, cuando hacemos un inventario exhaustivo de creencias maya, sale justamente eso. Por ejemplo, hace tiempo con un señor analizamos sus creencias y salía, en los hombres sí es permitido ser infiel. Claro. Sí. Claro. Entonces él, como había visto también en su familia que el abuelito, los tíos y el papá lo eran, pues yo también lo soy. Pero cuando se lo fueron, ahí sí le costó también. ¿Sí? Es que como dijimos en el programa del machismo, al hombre
le duele que la mujer le sea infiel por nivel sexual, porque es como su territorio, ¿sí? Ahí estamos hablando del macho alfa. En cambio a la mujer le duele, bueno, es por común también que ya están acostumbradas, incluso miren por cultura lastimosamente, decir, es que todos los hombres lo hacen. Ajá. Pero a muchas mujeres de la anterior generación decían, no, pero si se enamoran, eso es otra cosa. ¿Cuál? ¿Cuál otra cosa? Ajá. Infidelidad es infidelidad, Claro. emocional y sexual, Sí. siempre sigue siendo la misma. Ah, qué cosa. Ok, por otro lado, ¿qué otras causas y orígenes primarios generan todo esto, lo que es el miedo? También está el condicionamiento vicario. ¿Qué es el condicionamiento vicario? Es cuando me voy habituando a esto me estoy habituando al miedo en base a lo que veo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en un país muy violento, en una zona donde veo que aquí asaltaron a esta persona en la moto, otra, y que allá ajá. también, y que mi compañera de trabajo me dijo que hoy la asaltaron en el bus, y estoy escuchando, viendo todas esas escenas, yo empiezo a generar miedo. Tal vez no me ha pasado nada, pero yo me estoy anticipando que algo me pueda pasar. Esto se llama condicionamiento vicario. Y creo que es muy oportuno hablarlo en nuestra Guatemala y en este momento específicamente. Sí, porque incluso varios gobiernos, para promover la venta de armas, ¿sí? ¿Qué creen que hacen? Hacen complots a nivel general y nacional para generar cultura de miedo, ¿sí? Porque el miedo, vamos a verlo más adelante, sí puede engendrar violencia. Así es. Vamos a hacer en este momento la pausa. Tenemos que ir con nuestros patrocinadores, pero yo les recuerdo que todo este contenido que nos trae Fernando está a su disposición con la palabra contenido al 5020. Y que si quiere vivir esta experiencia de constelar junto a Fernando John, envíe la palabra entrada al 5020 con su nombre y sus datos completos. Ya regresamos. Nuestro Twitter está disponible para todas las mujeres de hoy. @lamujerdehoygt. Seguimos en compañía del licenciado Fernando John y conversando sobre el miedo, interesantísimo tema. Les invitamos a que envíen sus preguntas y comentarios al 5020, ya que en breve iniciaremos con la ronda de preguntas. Sigan enviando contenido al 5020 si no lo han hecho. Todo este contenido está a su disposición. Y recuerde que hay regalo al 5020 con su nombre y datos completos. Hoy habrán 2 ganadores de un audiolibro de Bernardo Stamateas para trabajar los miedos y otras emociones. Así que estamos completos, está el contenido. Si quiere ir a constelar, envíe entrada. Y si quiere el regalo, envíe regalo al 5020. La mayor cantidad de herramientas que le podamos proporcionar en nuestro número corto, 5020. No olvide poner su nombre y sus datos, por favor. Seguimos, Fernando. Así es, Maya. Vamos a hablar acerca ahora de los miedos cotidianos y personales que no nos damos cuenta, que están ahí a la sombra, por eso que son grandes factores de autosabotaje y que intentamos vivir con ellos, Maya, pero el problema es de que no nos permiten ser plenos, realizados y felices. Y es excelente porque yo les aseguro que después de que Fer nos hable de cada uno de ellos, encontraremos respuestas y entenderemos, entonces por eso es que ya van a ver ustedes. Por ejemplo, y aquí me vas a ayudar tú, Maya, ¿no? A ver. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo al compromiso. Sí, qué interesante. ¿Y qué podría eso. ser eso, el miedo al compromiso? ¿Será que son personas muy cómodas que no quieren perder su zona de comodidad? ¿Sí? ¿Será que son personas que todavía son inmaduras y no quieren comprometerse para aceptar ciertos compromisos, ciertos retos ya? ¿Miedo a fallar, a no dar la talla? Sí, miedo a que vuelva a repetir el error de mis padres, por ejemplo, también. Y también, ¿por qué no decirlo? A lo que se llama el síndrome de Peter Pan. Total. Hombres y mujeres, ¿sí?, que no quieren crecer, que siempre quieren sentirse adolescentes, que siempre están de picaflores. Que siempre, sí. Y que no quieren madurar. Y que siempre consiguen una su Wendy. Así es. Que les haga todo. Así, un papá o una mamá. Sí, porque miren, ellos votan, usted recoge. Ellos deben, usted paga. Así es. Así es ese síndrome. Así es. ¿Cuántas de las personas que nos escuchan tienen miedo a la pobreza? ¿Sí? ¿Y de dónde vendrá eso? Solo empiecen a analizar todos los dichos y todas las frases que ustedes escuchaban de niños en sus casas. Como por ejemplo, ¿vos crees que el dinero me cae del cielo? ¿Sí?
Vos crees que soy millonario, ¿sí? Y desde ahí se va generando la semilla que va después germinar en nunca es suficiente, puede pasar algo malo, tengo que ahorrar, mejor poquito, ¿sí? ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Cuándo voy a ser abundante con un pensamiento de eso? Además de todas las terribles creencias que tenemos en relación al dinero, ¿verdad? Y todas las connotaciones negativas. Incluso también podría ser, imagínese, esto ya no entra en el miedo, pero son creencias que nos bloquean a la prosperidad. Por ejemplo, los ricos son malos. Si uno tiene dinero, me van a tener envidia. Soy pobre pero honrada. Eso es tan malo, ¿sí? Pobre, pues, ¿qué consuelo es ese, ves, no? ¿Ok? También está el miedo a tener éxito. ¿Qué pasará con el miedo a tener éxito? Imagínense cuánta gente de los que nos están escuchando, por ejemplo, que está ligado a eso, es miedo a hablar en público. Porque eso es también tener éxito ante una audiencia o no. Por supuesto. Miedo a no dar la talla en este nuevo trabajo. ¿Cuánta gente no se da el chance de lanzarse y buscar un trabajo mejor? Y eso no es miedo al fracaso, Fer. También sí es miedo al fracaso. Sí, pero es que hay una relación de miedo al éxito y miedo al fracaso. Así es. Es una relación amor-odio entre esos dos. Amor apache. Ajá, amor apache entre los dos, así es. Sí, pero algo que es inherente, porque si vamos entrándole, por ejemplo, a desmenuzar y diseccionar este miedo y viendo lo que hay dentro, si vemos que hay un miedo al éxito, por ejemplo, más en el fondo hay otro miedo más esencial, miedo a fallar, miedo a fracasar. Y con este constructo del miedo hay muchísimas creencias que están sustentando y son el cimiento del miedo a fracasar, como por ejemplo, no soy suficiente, ¿sí? No soy capaz, no puedo, no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento. Y detrás, necesito que me ayuden. Fer, y detrás del miedo al fracaso estará el miedo al rechazo, que es lo más esencial. También porque si yo no cumplo las expectativas, me pueden abandonar, me pueden rechazar. Pero ahorita vamos a entrar, como dijimos, al verdadero dragón de todos. Eso ¿sí? Va a estar impresionante. Por ejemplo, también tenemos mucho miedo al qué dirán, ¿sí? ¿Y qué creencias hay ahí detrás del miedo al qué dirán? Por ejemplo, tengo que quedar bien con todos, la felicidad de los demás se antepone ante la mía. Hasta el perfeccionismo, Fer. A ver, ¿cuáles son las creencias que sustentan el perfeccionismo? A ver qué se le viene. Yo tengo, para que algo sea exitoso, para que algo sea bueno, tiene que ser perfecto. Para ser aprobada, tengo que ser perfecto, porque yo tengo que ser, mire, que hay de perfeccionismo a perfeccionismo. Yo tengo que ser buena madre. Y las buenas madres, hacen así y así. Sí, así es. Ajá. Nunca es suficiente. No, jamás. Esa es la otra creencia fuerte con la gente que es perfeccionista. Mire, yo de maestra durante muchos años, de todos los niveles, porque desde la preprimaria hasta la universidad, pero hablando de colegio como tal, teníamos de todo. Era interesantísimo ver la dinámica de padres de familia el día de entrega de notas, porque usted tenía el padre que ya no sabía qué hacer y abandonaba ahí al niño de yo ya no me voy a meter con usted, y él tenía 8 años en segundo primaria. Lo voy a meter al hall. Sí. Bueno, teníamos el otro papá que le decía, bueno, ya no perdiste 5, ahora perdiste 2, ya vas mejorando. Y tenía usted al papá que la niña con 98 de promedio le decía, bueno, ¿y usted? ¿Y esos 2 puntos qué se le hicieron? O sea... Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Hay un problema, analicen las personas que son muy perfeccionistas, que no se permiten descansar y que tuvieron padres muy castrantes o incluso padres que fueron totalmente negligentes, Maya, porque es importante, porque a veces en psicología es polar siempre los conflictos. Porque a veces hay niños donde, yo he visto casos donde los padres son adictos, son totalmente unos inmaduros, unos infantiles. ¿Y qué pasa con los niños? Estos niños se vuelven adultos, ¿sí? Se vuelven niños hipervigilantes. Sí. Hiperresponsables. Entonces son niños que incluso ahorita les cuesta bailar, jugar, reírse. ¿Por qué? Porque ahora de adultos nunca jugaron, nunca aprendieron qué es poder ser feliz y estar relajado porque nadie veló por mí. Nadie me protegió, sino que yo tuve que estar así. De hecho, se hicieron cargo de los adultos alrededor. Así es. Qué terrible, sí. Lastimosamente no debería ser así, pero a los que les haya sucedido eso, miren, confianza, porque eso se puede sanar. Seguro. Todos los conflictos se pueden sanar. Todo se puede sanar, así es. Otras situaciones, otros miedos que nos afectan grandemente es el miedo a la soledad, ¿sí?
¿Por qué el gran miedo a la soledad? Y para mí es uno de los más básicos, Maya. Porque somos seres sociales por naturaleza y porque nuestras emociones no nos pueden engañar. Hay algo en nosotros que necesitamos estar con alguien, formar el anhelo de pertenecer, claro. Se llama, lo dice esto Melody Beattie, ¿sí? Y hay que entender este punto. Cuando incluso tenemos miedo a que alguien nos rechace, el miedo al que dirán, en el fondo está el miedo a quedarme solo. ¿Sí? Ah, sí. Por eso... Porque necesito la aprobación de los demás. ¿Para qué la necesito? Para seguir estando allí. Para siendo bienvenido. Perteneciente. Ajá, ¿sí? Sí, a veces sentimos que la soledad es la muerte, es enfrentarme al vacío. Y en el fondo también, Maya, lo voy a decir aquí en radio, ¿no? También lo que hemos descubierto a un nivel muy, muy profundo cuando entramos en procesos incluso de hipnosis al estado Teta 3. ¿Qué crees que encontramos? La separación con Dios. El conflicto de separación cuando nuestra alma se separa de Dios. ¿Sí? Incluso por eso siempre decimos de que cualquier adicción, y por favor quiero decirlo en este tono, sin satanizar, porque mucha gente dice, es que ellos son drogadictos, es que él es alcohólico. Cuando hay una adicción es que hay una enfermedad, y esta enfermedad viene del alma. Toda enfermedad, toda adicción es un vacío que tengo dentro. Por supuesto, y todo vacío es un vacío de amor, Fer. Y me llama la atención, Maya, porque hay mucha gente que cuando me habla de su familia, del marido, de la esposa, me dicen, es que él es un drogadicto, es que ella es una alcohólica. Sí, pero si analizamos, todos somos adictos a algo. Todos tenemos un vacío. Sí. Aquella señora es adicta al chisme, usted es adicto a las compras. Otro adicto al trabajo. Así es, todos queremos llenar de su... Hasta adicto al fútbol. Sí. Okay. Sí, totalmente. Entonces, ¿por qué no nos hacemos responsables de lo que hay adentro? Se me había olvidado también continuar con respecto a qué otras causas generan el miedo. Habíamos hablado de los miedos que se transmiten a nivel transgeneracional, a nivel genético, ¿sí? Hablamos acerca del condicionamiento vicario, y quiero mencionar aquí otro caso. Por ejemplo, yo he visto muchos casos en que he trabajado con familias donde, por ejemplo, al niño, a veces hay una oveja negra, donde a él le pegaban, donde a él lo chicoteaban, los otros hermanos, a pesar que no los tocaba el papá, ellos generaron mucho miedo. Por supuesto. Miedo que me golpeen, miedo que me hagan daño. También están los niños, bueno, estos que habíamos hablado, ¿verdad, Fer? Los que se vuelven hiperresponsables, pero también hay un niño que decide portarse bien por protección. Así es. Para no ser abandonado. Y nos convertimos en los niños invisibles. Ajá. Yo nunca cometo errores, sí. Yo siempre me porto bien, Ni yo no se pido dan ayuda. Cuenta. O sea, hay niños que literalmente, y lo que pasa es que los padres lo dicen como un halago, usted ni va a saber que hay niño en la casa. Mire, él es lo más lindo de calladito. Ajá. Ni va a saber usted que hay niño en la casa, digo yo. Yo les quiero preguntar a estos papás que exigen tanto de sus niños, ¿qué es lo importante? ¿Que el niño sea perfecto o que el niño sea feliz? Yo no encuentro congruencia, por ejemplo, el ver un niño con su ropita límpida y linda y con su corbatín sentadito en la sala, formal y serio. Eso no es un niño sano. Un niño tiene que jugar, un niño es espontáneo, un niño tiene energía, un niño tiene que revolcarse en la grama, salir corriendo, ¿sí? Y conectarse con su propia naturaleza. Por eso cuando fui a una piñata. Mi hija más pequeña tiene 5 años, ¿verdad? Entonces más o menos esas son las edades. Entonces era el momento de los juegos, era el momento de quebrar la piñata, y una madre viene y le dice al niño, que sale como todos los niños corriendo, no corra porque suda. Uno dice, ok. Se va a ensuciar. Sí, no se vayan a ensuciar. ¿Para qué se trajo sus zapatos bonitos? No se vaya a ensuciar. Tenemos que ubicarnos en que los niños son niños y es necesario que lo sean, para que no necesiten ser un Peter Pan cuando ya tienen 40. Así es. De veras. Sí, cada uno debería pasar la época que hay nos que vivir toca en su vivir. época lo que haya que vivir. Así es. Pero incluso ya ahorita que somos adultos y que somos grandes, también conlleva sanar a nuestro niño interior. Totalmente. ¿Sí? ¿Cómo? Juguemos todos los días. Yo quisiera, de verdad, si analizáramos, por ejemplo, políticas de salud mental nacionales, Maya, debería ser decreto de ley el que cada habitante de este país
se dedicara media hora solo a sí mismo en cada día. Recreación, bienestar. Descanso, ¿sí? Y que tome la decisión lo que quiera. Si quiere, me quedo echado aquí tirado en el suelo, pero así lo decido porque quiero descansar. Y si usted quiere trabajar con sus plantas, o quiere hacer crochet, o quiere cocinar, quiere pintar, o quiere hacer quiere algo, pasar leyendo el día entero. sí. Qué rico. ¿Qué otras cosas nos generan los miedos? Traumas. Trauma es un evento que nos impacta negativamente y puede ser de distintas formas. Un trauma puede ser un accidente, como a mí me pasó. Puede ser un asalto, como a ti me habías contado que te había pasado también. Un trauma puede ser una violación, ¿sí? Un trauma puede ser la muerte directa o a lo largo del tiempo de un pariente cercano, ¿sí? O sea, trauma puede ser cualquier cosa que nos pueda afectar. Sí, los estamos invitando a que hoy envíen todas las preguntas, consultas, comentarios que tengan sobre este tema. Recuerde que el contenido que nos está compartiendo Fernando Young está a su disposición con la palabra contenido al 5020. Los que quieran participar de esta herramienta que se llama Constelación en compañía de Fernando, por favor envíen entrada al 5020 para poder ganarse su entrada, pero envíen su nombre y sus datos completos. Y si lo que quiere llevarse es el audiolibro, envíe por favor regalo. Eso es lo que tenemos de regalo hoy. 2 audiolibros, 2 ganadores. Regalo al 5020 donde Bernardo Stamateas nos enseña cómo manejar nuestros miedos, entre otras emociones. Una última cosa que genera y perpetúa nuestros miedos, Maya, son nuestro diálogo interno. ¿Por qué? Nuestro diálogo interno es una manera de procesar en nuestro sistema nervioso todo lo que nuestro ego trata de procesar, ¿sí? De entender y generar una estructura del yo. ¿Y qué sucede con nuestro diálogo interno? Analicen ustedes que todo el día ustedes tienen una vocecita que tiene su propia voz y a las cuales ustedes se identifican como ustedes mismos, pero que nunca termina de hablar todo el día. Y démonos cuenta que a veces nos creemos cosas que nos decimos en la mente y no son ciertas. ¿Cuántas personas de ustedes conocen que ustedes dicen cómo es ella de inteligente o cómo es de capaz, pero ella piensa en su cabeza, no, pues yo soy tonta, no sé, a mí me cuesta, la inteligente es mi hermana, ¿sí? Pero ¿qué sucede ahí? ¿Esa creencia es real o es imaginaria? ¿Sí? Entonces, analicemos desde ahí, a veces que nuestros miedos nosotros mismos los estamos reforzando. Nosotros los alimentamos, y es que recuérdese, si nos vamos a toda la infancia, Fer, recuérdese que cuando éramos pequeñitos temíamos incluso lo que no existía. Y de adultos estamos replicando todo eso. ¿Cuánta gente ahorita todavía, Maya, tiene miedo que algo malo me pueda pasar? Miedo que mi hijo no venga en la noche después de la parranda, miedo que nos dé una enfermedad. Miedo a ser traicionado en la pareja y empiezan con estos cuadros de celos y celos patológicos y nada está pasando. Así es. Es como el niño que está llorando por el monstruo que está debajo de su cama y el monstruo no está allí. ¿Y saben qué es lo mejor? Que duerma con el monstruo. O sea, que se agache de beta debajo de la cama. Y le diga, pues te venís aquí y vamos a dormir ahorita. No hay ningún monstruo. Exacto, ¿sí? Exacto. Y ahora, ¿cómo podemos manejar todos estos miedos? Una de las cosas que más ayuda, ¿saben qué? Es empezar a asumir responsabilidad sobre lo que estoy sintiendo. Primero identifique a qué le tengo miedo. Con toda la lista que les acabamos de compartir, analicen. Le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a la soledad, le tengo miedo al fracaso, le tengo miedo a tomar decisiones. Hay gente que no puede tomar decisiones. Le tengo miedo a quedarme sola, al cambio. ¿A qué le tengo miedo? Cuando yo ya por lo menos puse algo de eso, por ejemplo, le tengo miedo a la soledad. A la crítica, a ser rechazada, al que dirán. Al que dirán. Es que yo creo que de eso estamos cundidos, Fer. Por ejemplo, agarremos el ejercicio, tengo miedo al que dirán. Entonces lo que yo puedo hacer es, Maya, primero conozcamos al disque enemigo. Acerquémonoslo, porque somos totalmente de quién es el otro. ¿Qué pasaría si acercamos y empezamos a conocerlo? ¿Y cómo podemos conocerlo? Respire todo, cierre sus ojos en el pecho y simplemente atrévase a sentir 10 minutos. Solo piense, solo sienta. Por primera vez no le huya y simplemente está viniendo. Puede empezar a sentir, siento una o en el estómago.
es bien común. El estómago es un que se llama aquí está la autoestima y el poder. ¿Y por qué nos dan malas noticias? ¿Dónde sentimos el vacío? ¿Sí? Incluso miren en el Japón, hara en japonés significa centro. ¿Qué hacían los samuráis cuando se suicidaban por honor? Agarraban la espada y hacían harakiri, matar su centro, y se metían la espada justamente en el estómago. ¿Sí? Mire qué interesante. Yo cuando trabajamos con gente y sentimos su energía, me dicen cuando, por ejemplo, me siento incapaz de enfrentarme a mi esposo, me siento incapaz de hacer algo, siempre la sensación, mucho es en el estómago. Ahí es nuestro centro de poder. ¿Sí? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Empecemos a sentir en dónde tengo alojado el miedo. ¿Es en el pecho? ¿Es en el estómago? Incluso hay gente que le cuesta, sienten que no tienen el derecho a decir lo que piensan. Y acá se les cierra la garganta. El nudo en la garganta. Sí, miren el cuerpo cómo habla. Sí, así es. Entonces, ¿qué hacemos a veces? Simplemente sentir, y que cuando la gente ya se tranquiliza, las sensaciones empiezan a disminuir. Sí, porque se está conectando uno con eso, le está poniendo hasta un nombre, lo está reconociendo. Ahorita Maya les dio un tip. Cuando yo tengo una sensación, les doy este tip que ayuda muchísimo. Ustedes imagínense, y les digo yo a la gente, ahora que ya tienen esa sensación en el estómago o en la garganta, si tuviera un color esa sensación, ¿de qué color sería? Ay, mire, es negro oscuro, es un chocolate fuerte, es un rojo tinto, bueno. Y les digo, ¿y de qué tamaño es? Ay, mire, cubre todo el pecho y parte del omóplato, tal, y así, ¿no? Y uno lo va sintiendo, ¿y qué pasa con eso? Nos vamos conectando. Hay gente que incluso llega a sentir olores, Maya, y dice textura, dice, es como corrugado. Ajá, sí es cierto. Y si vamos ahí, miren qué lindo es esto, porque el cuerpo habla. Hay ocasiones donde tal vez la persona ya se conectó muy bien y yo le pregúntale a tu miedo, ¿desde cuándo está ahí? Y a veces rápido viene desde los 2 años, desde los 8 años. Sí, porque no vaya a pensar usted que el miedo se le materializa. No, es algo que le fluye, que le pasa a modo de idea, que cuando usted siente ya lo dijo, es una cosa... Es una certeza. Sí, es una certeza no que lo viene. Piensa usted. Ajá, sí. Ay, tengo que quedar bien con el psicólogo. ¿Cuándo será que me pudo haber hecho? No, sino que viene, mire, me pasó tal. Y yo le pregunto, ¿y quién fue la primera persona que te lo hizo sentir? Mi abuelito cuando me acariciaba de niño. Mi papá, tal cuando cosa. me abusó, o lo que sea, y ahí empiezan a surgir imágenes. Ya con eso es muchísimo más fácil. Por Solo supuesto. del descubrir ahí, ya gran parte del miedo se empieza a quitar. Sí, porque me pasa esto maravilloso. Puedo comprenderme. Puedo sentir autocompasión, no esta que me hace conmiseración y desde la víctima, no. Puedo ser compasiva conmigo, puedo ser buena conmigo, me estoy comprendiendo. Yo siempre le digo a la gente, nadie más la conoce más que usted misma, por lo tanto, nadie más la puede comprender mejor que uno mismo. Pero somos muy duros de repente con nosotros. Sí, por ejemplo, otra cosa que ayuda a romper el miedo, Maya, es cada vez adquirir más habilidades. Por ejemplo, si usted viene y dice, es que mire, simplemente estoy de ama de casa, ¿qué pasaría si aprende otro idioma? ¿Qué pasaría si aprende a cocinar repostería francesa? Claro. Y cuando usted va adquiriendo nuevas habilidades, se va sintiendo más gaita, se va sintiendo más poderosa, ¿sí? Se va sintiendo María Félix. Se va sintiendo doña. Y con Fernando John diciendo María Félix, la doña, nos vamos a la última pausa. Al regresar empezamos a responder sus preguntas y comentarios al 5020. Ya volvemos. Visita nuestra página web www.carolinalamujerdehoy.com. Muy bien. Bueno, pues seguimos entonces y empezamos con la ronda de preguntas. Alguien dice, a mí me tocó cuidar 2 padres violentos, en eso crecí y tengo siempre mucho miedo y tomo todo lo que dijeron. Una madre que solo le importó a ella y un padre que no sé si lo odio. ¿Qué me puede decir? Lastimosamente, cuando tengo padres así violentos, se mezcla entre el niño, incluso sigue siendo de adulto, la mezcla de lo odio y lo amo. Claro. Incluso hay algo que se llama el síndrome de Estocolmo, donde vengo yo y me alío a mis propios victimarios por miedo a que, si no hago esto, me van a destruir. Me va a volver a pasar. Y por eso es que es muy común que
hijos de padres que fueron muy violentos. Son ellos al final los que más los cuidan, los que pagan sus cuentas del médico, los que les pagan la renta y los otros hijos no. Claro, y el asunto es por qué lo hago a partir del miedo. Pero también hay una cuestión acá. Ujú. Está la fantasía del niño herido, Maya, ojo con eso, esperando que papá y mamá ahora sí me quieran. Y no va a suceder. Y no va a suceder. Qué Por cosa. eso, los que tengan casos así, vénganse a Constelaciones. Sí, sí. ¿Y a qué número podemos hacer cita con Fernando John? Al 2336-7399. ¿Otra vez? Al 2336-7399. Bueno, así que si Al usted... 23. Esta es una grabación que se destruirá en 5 segundos. Dios santo. Ya vio, si usted tiene alguno de estos asuntos, dese el chancecito y vaya con Fernando John. Hay una sensación, esa sensación de balde de agua fría me pasa cuando escucho que un hombre alza la voz. Cuando niña viví violencia familiar por mi padre hacia mi mamá y mis hermanos. Mi esposo es un buen esposo, pero cuando se molesta por algo y alza la voz, se me duermen las manos, se me presiona el pecho, se me quiebra la voz y realmente no es para el caso mi reacción. Y aun cuando mi papá me habla serio, me bloqueo. Me da miedo a dar pasos importantes. ¿Qué me puede recomendar? ¿Qué le puedo recomendar? Que empiece a analizar cuáles son las creencias que siento cuando alguien que yo creo que es mi autoridad, Ajá. porque es el punto, mi autoridad, Sí. o que Y cualquier figura persona masculina, que me ¿verdad? levante mucho la voz, Ujú. siento que tienen poder sobre mí. Ujú. Aquí lo que sucede es, eso se llama impronta, ¿no, Maya? Aquí hay una grabación a nivel Grabado, emocional de ajá. sentir que la discusión es para regañarme. Si voy a tener una conversación formal, a mí me va a caer mal, a mí me van a regañar. Entonces, si analizamos, aquí hay una sensación de insuficiencia frente al otro, Sí. porque ahí se De vuelve indefensión. vuelve a ser niña. Y gracias, hay un síntoma, ¿no? Que se llama la indefensión Ujú. aprendida, donde incluso yo he visto casos, Maya, hasta donde los hijos le gritan al papá o a la mamá, porque es gente que alguien le levanta la voz y ya se Se sienten paraliza. Ujú. como una presa. Sí, así es. Buenas tardes, buenísimo programa. Estoy preocupada porque mi hija está teniendo problemas en la universidad. Aunque se esfuerza, llega tarde a las clases por problemas de tráfico, pinchazos, problemas en las tareas, se atrasa y se frustra. También ahora tiene que cambiarse de trabajo y le da mucho miedo. Está paralizada. ¿Cómo puedo hacer para ayudarla? Bueno, hay tantas cosas que se pueden hacer para empezar a vencer miedos, como por ejemplo, que ella empezara a hacer una lista de nuestros miedos. Y este es un tip para todos. Empiecen a enfrentar un miedo al día Claro, un miedo a la vez. y un miedo a la vez. Ahora este asunto de se esfuerza pero todo se le complica, llega tarde, los pinchazos. A mí no me suena eso, a mí me no, suena no me que es suena muy mal miedo. organizada Ujú, también, podría muy mala ser. organización. O al rato, que pueda ella verificar si esa es la carrera que quiere seguir. Porque aquí hay un saboteo, ¿no? Ajá, Inconsciente. exactamente. No fluyen las cosas fácilmente, algo está pasando. Soy líder nata, me sigue la gente, pero me da mucho miedo tomar decisiones. Mantengo un perfil bajo. Sé que soy capaz, pero dejo que otros menos capaces tomen la batuta. ¿Qué puedo hacer? Tendría que trabajar mucho en su autoestima. Yo le recomiendo algo, hay un libro que se llama Cómo mejorar su autoestima de Nathaniel Branden. Léalo porque ahí va a entender lo que es la dignidad, lo que es la valía, porque tal vez usted es capaz y tal vez usted se siente capaz, pero no se siente suficientemente valiosa para liderar a otros. Ujú. Usted tal vez se siente inferior o de menos o no es suficiente y chequee qué eventos o qué frases le dijeron sus padres, cómo se sentía usted. Yo, por ejemplo, trabajé con una señora increíble, sumamente líder, sumamente capaz. Seguía estudiando, tenía como 3 maestrías, Maya, pero cuando analizamos, yo le decía, ¿por qué quiere más estudios? ¿Por qué quiere más diplomas, más? Y cuando nos dimos cuenta y conectó con el dolor, ¿qué creen que aparecía? Es que tengo que llegar al nivel de mi hermana. Porque la hermana había sido la estrellita de la familia. Claro. La nerda, la inteligente, la exitosa. Y ella, ya ahorita adulta, quería llegar Que a ese aprendimos nivel. en algún lugar también con usted, creo que fue Fernando, que todo conflicto entre hermanos y todo ese asunto de estarse comparando, en realidad es una queja contra papá y contra mamá, porque estoy interpretando, no soy amada igual, no me dan lo mismo, hay injusticia, etcétera, Ya etcétera. dentro de pronto vamos a hacer un programa de hermanos, ¿no? ¡Qué Porque interesante! es que nuestra relación con nuestros hermanos nos afecta muchísimo a lo largo de la vida. Sí, interesante, qué bueno.
Fui una niña invisible y aún me afecta mucho en mis relaciones personales y laborales. ¿Cómo puedo sanarlo? Ay, ya quisiera yo decirles una pastita, pero saben que es un proceso. Es un proceso terapéutico, lo mejor que pueden hacer. Y si no, empiecen a leer, empiecen a comprar libros, vengan a talleres, vayan a seminarios. Sí. Pero de verdad es asumir la responsabilidad de, quiero seguir viviendo así, quiero seguir yendo así como que a media velocidad, jalando la carreta como se dice en Guatemala, o quiero ser feliz. Porque el miedo me bloquea, ¿sí? A exigir lo que yo quiero, a exigir lo mínimo para ser feliz, ¿sí? O a tener lo que tanto anhelo. Claro, claro. Entonces hay que romper el bloqueo. Para todos los que han estado preguntando, pueden encontrar a Fernando John en Facebook como Fernando John y Psicología Integrativa. Y creo que nos viene como anillo al dedo recordar que el 29 de octubre tendremos Vencer el Miedo a la Soledad con Fernando John y Carolina Alcázar. Ahí ese día vamos a hacer una sanación colectiva, vamos a hacer Theta Healing para sanar todos también los bloqueos que nos dan ese miedo a la soledad. ¿Sí? Así que ya lo sabe, puede venir a comprar ya sus entradas a RCN, Centro Comercial Zona 4, Torre 1, Oficina 903. Maya, a mi Facebook me han hecho varias gente la pregunta ahí cuando pusimos el anuncio del cafecito con Carolina, que si va a estar abierta la taquilla para vender entradas el día del evento. No, fíjese que, miren, no creemos en realidad. Lo que pasa es que nuestra experiencia es que aquí ya se agotan. Entonces yo les diría, mire con cuánta anticipación se lo damos. Son 30 quetzales, están destinados a ayuda social. Es algo de lo que uno se puede desprender para ir a trabajar el miedo a la soledad. Fer. Es que gente me ha dicho de que no tiene tiempo para venirlas a comparar hasta está acá. Como, ¿sabe qué han hecho algunas personas que se ponen de acuerdo y mandan un emisario con la de todas las vecinas, la de todas las amigas, la de las oficinas, entonces se puede hacer así. Muy bien, alguien nos dice por acá, estoy desde hace meses en un ambiente de trabajo donde reina el ego. Pero desde hace muchos años me he vuelto muy individualista por mi viudez. Si algo me molesta mucho, me desahogo con Dios y las cosas pasan. No siento tener miedo a la soledad ni a quedar bien. ¿Qué cree usted que me pueda estar pasando? ¿Es normal? No es normal. Cuando ¿me aíslo? Habló acerca de la viudez, puede ser que es parte del duelo que está viviendo o del duelo que no está resolviendo. Porque a veces me aíslo por depresión. Pero también es normal el síntoma cuando yo me aíslo, cuando hay creencias de tengo miedo a que algo malo me pueda pasar o que no puedo confiar en la gente. O a vincularme con otra persona y volver a tener una pérdida. Pero la idea es, me quedo recluido en mi casa, en mi finca, en donde sea, mí mismo. Y aquí ya no salgo, porque siempre hay miedo a que algo malo me puedan hacer o me pueda ocurrir. Ok. Soy mujer, 48 años, me mantengo muy tensa, con mucha tristeza y ganas de llorar. La pregunta es, si me preguntan, ¿estás bien? Y digo, sí, bien, gracias, pero con un hoyo en el estómago. Esa es la máscara. Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, fíjate aquí. Pero con el hoyo en el estómago, que lo está reconociendo. Sí, pero ¿qué le está pasando ahí? Está reprimiendo emociones. Hay muchísimas cosas que pueden estar pasando que usted no ha podido hablar, desahogarse, pero sobre todo intervenirlas para que no les sigan afectando. Claro, por eso yo sí los invito. Tienen algo que resolver, algo que tienen atravesado ahí en su alma, en su corazón. Visiten a Fernando John. O algún terapeuta. O algún otro terapeuta. Yo digo Fernando John en primer lugar porque pues con él estoy yo aquí platicando y por la familiaridad tan bonita de nuestra audiencia con usted. Cuando llegan sienten que ya lo conocen, así que es un amigo. Entonces yo sé el miedo que tiene mucha de nuestra gente al ir con un psicólogo. Pero cuando este psicólogo es parte de nuestra vida, como lo es Fernando John en este programa, y se siente esa familiaridad, yo creo que es una buena oportunidad. No se quede en su miedo. Hasta la clínica la pusimos como una ¿verdad? casita. Bonita. Es que hay una situación, Maya. Si a usted le duele la muela porque tiene un absceso y no puede dormir. Voy al dentista. Y si me está doliendo el pecho y el corazón, ¿por qué no voy a buscar solución a esto? Por o sea, hay que romper ya el patrón de que es que los psicólogos a saber qué me van a hacer brujería, me van a dominar la mente. No. Háganos favor. Yo fui la niña del 98 y los 2 puntos. Solo tenía 100. Ahora todo tiene que ser perfecto en mi vida porque si no es así, me frustro. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabe qué? A mí me gusta mucho a veces trabajar a nivel, así como en el campo, ¿no? Y el hecho es
¿Qué pasa si ahorita, a partir de ahora, empieza a practicar, yo le digo, la ley del 75%? Si antes yo iba a ordenar mi cocina al 100%, echarle cloro 3 veces y todo lo demás, y aspirarla hasta el último lugar, ¿qué pasa si ahorita lo hago al 75%? Y dése cuenta que no pasa nada malo, que no hay bichos, que no hay infección. Y se va haciendo y se va haciendo poco a poquito, porque yo también fui la niña del 98. Yo también. Y en un ejercicio, mire, y usted hizo su ejercicio de voy a perder puntos. A ¿cómo cuesta? Sí. Pero mire, yo les tengo que confesar, les voy a contar mi testimonio. ¿Cómo me costó, por Dios? Y ahí íbamos, había un 80 y me empezaba a temblar el ojo. Qué cosa, pero por experiencia se puede. ¿Saben qué? Es que agarramos hábitos. Es antinatural, el perfeccionismo. Sí. ¿Qué pasa si bien... Yo, por ejemplo, me acuerdo que hacía los ejercicios de voy a dejar mi closet desordenado. Porque todo por color, todo por estación, las mangas cortas, las mangas largas. Ay, un día, así solo por, bueno, vamos a trabajar esto en mí. Ay, yo no voy a hacer esta tarea. Ay, Fernando, no pude. Yo a las 2 de la mañana me levanté a hacerla. Pero poco a poco. Ya vieron que todos tenemos traumas. Sí, pero todos. Se pueden trabajar. Empiece a los que tengan este síndrome de perfeccionismo que no pueden descansar, también empiecen a controlar el impulso. Digan, solo lo voy a hacer al 75%. Sí, y otra cosa es, introduzcan una pregunta que le genere una disonancia y que le rompa la inercia de actuar. Y la pregunta puede ser, ¿tengo que hacerlo perfecto? ¿O es mejor ser feliz ahorita? Claro. Sabe que estoy recordándome en la Biblia, en la parábola de los talentos. Al final, en la reflexión dice que en el reino de Dios habrá de todo, porque habrá quien dé su 30%, su 60% y su 100%. O sea, ni Dios está pidiendo 100, pues solo es uno el que está... Uno que se exige. ¿Cómo puedo saber si tengo traumas en mi vida? Porque todos tenemos traumas. Porque... Es más, ahorita lo estás sabiendo, ¿verdad? Sí los tenemos. Sí, todos tenemos traumas. ¿Por qué? Porque incluso al príncipe William, al que quiera usted que nació en cuna de oro, hasta el día en que la princesa Diana tuvo que irse de viaje, el niñito se quedó solito, ¿ves? Claro, y ahí le generó un trauma que mamá no está conmigo. Sí, seguro. Todos tenemos traumas de alguna u otra manera. Y eso manera. no nos hace ni malos ni buenos. Es parte de la vida. Ajá, ¿sí? Nos hace humanos, eso sí. Hola, mi papá no quiere que me case con un hombre divorciado. Ya tenemos una hija, pero hace de todo para impedir que me vaya con él. Mi miedo es si voy a fracasar porque dice que no me conviene y que me va a hacer infeliz. Saludos. Bueno, ya está metida en el barco. Ya tienes una hija, güey. ¿Sabe qué? No le queda otra que probar. Láncese al agua. Yo a veces pienso que hay que dar saltos de fe, ¿no? Ya diste un paso enorme con ese hombre. Un paso que ya es ineludible, sí, un paso... Ya están unidos. Tienes una hija con él. ¿Qué más? Láncese al agua. Yo quiero compartir una frase que pusimos hoy en el Facebook, ahí en Fernando Young, Psicología Integrativa. Y miren qué linda, es una frase de Alejandro Jodorowsky. Llega al fondo de tu crisis, quien se lanza al agua, deja de temerle a la lluvia. Miren qué lindo. Sí. ¿Sí? Láncese al agua. Algo va a pasar. Seguro. Hay un dicho que también que dice, salta y la red aparecerá. No, y sabe una cosa, creo que ya podemos ver que la mayoría de nuestros miedos jamás se concretizan, Fer. O sea, ¿cuántas veces nos tocó temer y cuando llegó el asunto como tal no era nada de lo que estábamos... Como le pasó al Quijote, ¿no? Sí, cabal. Yo creí que los gigantes y simplemente eran son grandes molinos de viento. Buena tarde, tengo un hijo sordo, no puede tener amigos, ha sido muy discriminado, ya tiene 18 años y tiene mucho miedo porque el año entrante le toca ir a la universidad. Así es, lo que pasa es que hay problemas aquí con lo que son sus habilidades sociales, ¿no? Y él se siente rechazado. Aquí hay conflicto de valía, conflicto de capacidad, porque él ve que el reto de interrelacionarse es muy grande. Claro, o sea que hay que trabajar las emociones y también la parte... que se trabaja, Fer, en especial para gente sorda, el desarrollar sus habilidades de comunicación. Pero aquí yo percibo que sí pueden haber ya trastornos de ansiedad generalizada. Claro. Sí, son casos típicos donde es una persona que tiene mucho nerviosismo para todo, ¿no? Hasta subirse a un avión, a subirse a gradas eléctricas, al no salir solos. Aquí ya hay mucha ansiedad. Muy bien.
Bueno, vamos a ir con la última pregunta. Recuérdese que usted tiene hasta las 3 de la tarde para descargar el contenido, con la palabra contenido al 5020. Contrario a ustedes dos, nos dice alguien, yo soy muy desordenada. Con mi casa, mis rutinas, mis planes. Me gusta pensar que soy una persona espontánea y libre, pero a veces me siento que me paso de relajada. ¿Tendré algún miedo oculto? Por supuesto que sí. Todos tenemos miedos y es parte natural de ser humanos. Lo que hay que checar en eso, qué bueno que usted es relajada, que se divierte. Sí. Solo analice, pero también cuántas responsabilidades dejo pasar al día. Exacto. Cuántos retos no cumplo. Porque recuerden lo que habló Fernando de la polaridad, es que está bien, no hay que ser tan exagerados de este lado, pero tampoco me puedo ir yo al otro lado porque es la misma enfermedad en diferente, una en el norte, otra en el sur. Así es. Yo, por ejemplo, me ha tocado dar terapia de familias, asesorías así. Hemos visto a veces casos de papás o mamás, ¿sí? Donde tú mismo lo has dicho, ¿no? Los hijos se tienen que hacer cargo porque son tan negligentes que ellos no hacen comida o no llevan el dinero para pagar las cosas. Hay que andarles recordando. Parecen niños. A esto es de lo que vamos a hablar en un futuro programa, Maya, del analfabetismo emocional que tanto buenísimo. quiere que hablemos Carolina. Sí. Porque ahí entra desde que somos inmaduros, desde el síndrome de Peter Pan, desde los hombres abusivos, desde la gente que no tiene empatía, desde los psicópatas, de los abusadores, de todo tipo. Todas esas dinámicas que al final, Fer, son nuestro mundo emocional. En las emociones es que todo se basa. Nuevamente, el teléfono para que usted pueda hacer una cita a la clínica de Fernando John. Es el 2336-7399. Y si no, también es bien fácil, ¿no? Nos pueden buscar ahí en internet, en fernandojon.com. Eso está o fácil. también en Facebook, en Psicología Integrativa. Fernando John, Psicología Integrativa. Felicidades a Ana Isabel Estrada y a Hilda Yolanda Reyes y Reyes. Ana Isabel Estrada y Hilda Yolanda Reyes y Reyes. Ustedes se van a constelar con Fernando John. ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué hacen ellas? ¿Llegan a dónde? Ellas tienen que, nuestras secretarias, nuestras asistentes van a llamarlas por teléfono y les van a dar todas las indicaciones del lugar, de la sede donde hacemos y el horario de cada una. Sí. Muy bien, pues felicidades y que se lo disfruten. Y también felicidades a Teresa Figueroa. Teresa, usted ha sido la ganadora de este audiolibro, vamos a ver, que se llama Emociones Lastimadas, de Bernardo Stamateas, en donde usted puede trabajar sus miedos, entre otras emociones. Así que felicidades, Teresa. Puede recogerlo acá en Centro Comercial Zona 4, Torre 1, oficina 903. A ustedes muchísimas gracias por su participación en este programa. Sigan en compañía de Globo y los esperamos mañana. La felicidad se origina en tu interior y depende de lo positivo de tus pensamientos y sentimientos. Gracias por acompañarnos en el segmento El Bienestar de la Familia.